Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos nuevamente en las clases de campo práctico, trabajando lo que son los casos clínicos a modo de prueba. La clase está siendo grabada, en este momento estoy grabando. eh, Así que bueno, si dejan sus cámaras, bueno, sepan que esto después lo vamos a subir a YouTube por una cuestión, para después sea más fácil compartirlo, porque comparto el enlace, ¿sí? Pueden dejarlo sus cámaras si lo desean y si no también pueden sacarlas, no hay problema, ¿sí? Pero tengan en cuenta que después yo lo voy a subir a mi canal de YouTube, que va a ser más fácil compartir un enlace que un video entero por cuestiones de peso al subirlo, al guardarlo en la computadora o al subirlo en internet, ¿sí? Ahora, como es una práctica de casos clínicos, hoy, bueno, cada uno está presentando su caso. Recordemos que la semana que viene va a ser de forma aleatoria, porque en realidad pueden tocar cualquier caso, ¿sí? Así que ahora voy a compartir el caso de Noelia. Un segundito. Bueno, ahora todos con los micrófonos inhabilitados, salvo Noelia que puede abrir su micrófono. Yo voy a cerrar mi micrófono, no voy a estar hablando, ¿sí? Lo voy a dejar solo que trabaje usted en cuanto a la presentación de su caso, ¿sí? Vaya dándome indicaciones, tipo baje un poco más, si puede leer el caso y eso. O suba o baje, más que nada eso. Yo no voy a utilizar mi micrófono y voy a mantenerme al margen de lo que usted diga. Después, ya de que lo presente, hace lo de los problemas detectados, ya sea como usted considere, el orden de prioridades, y bueno, después lo vamos a ir charlando un poco entre todos. Un poco somos evaluadores todos, ¿sí? Es decir, que van a haber preguntas que van a surgir de nosotros. Eh, Perfecto, saco mi micrófono y queda usted a cargo, Noelia. Yo después me va dando indicaciones de subir o bajar. ¿Lo leo el caso, profe? Sí, sí, puede leerlo como que lo está leyendo en el momento, ¿no? A ver, bueno, sí. Denme un segundito que quiero agarrar algo para escribir, ¿sí? Porque si no, no voy a poder tomar nota. Muy bien. Bueno, bueno, María Gómez, paciente femenina de 59 años de edad, internada en sala postoperatoria luego de una gastrectomía subtotal por cáncer gástrico. Ingresó hace 24 horas y presenta drenaje en heridas quirúrgicas con leve enrojecimiento alrededor. Refiere dolor abdominal valorado en 7-10 en escala analgésica verbal. Tiene antecedentes de hipertensión arterial controlada y obesidad. Se encuentra hemodinámicamente estable, pero con presión arterial 130/85, una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, temperatura de 37,8 y saturación de oxígeno del 94% con oxígeno suplementario a 2 litros por minuto. Se indica monitorización estricta de signos vitales, cuidados y vigilancia del sitio quirúrgico. Manejo del dolor con analgesia prescrita y movilización progresiva bajo supervisión. El tratamiento también
Bueno, tratamiento indicado, monitorizar signos vitales a 4 horas, control y cuidado del drenaje y la herida quirúrgica, administración de analgesia prescrita, tiene paracetamol de 1 gramo cada 8 horas y tramadol de 50 gramos cada 6 horas. Esto es según el dolor. Oxigenoterapia con cánula nasal a 2 litros por minuto, movilización progresiva asistida para prevenir complicaciones, hidratación parenteral según la indicación médica. Bárbaro. Ahí dejé de compartir. Bueno, usted ya presentó su caso, seguramente lo tiene escrito en mano. Si quiere, igual lo vuelvo a compartir. Ahora lo dejé de compartir, así nos vemos y vamos charlando un poco, ¿sí? Bueno, yo lo que es las necesidades alteradas, tengo como la respiración, respirar normalmente. Segundo, mantener la temperatura corporal, comer y beber adecuadamente, dormir y descansar, moverse y mantener posturas adecuadas, vestirse y desvestirse, también evitar peligros ambientales y eliminar por vías normales. En el tema de la respiración, bueno, ella satura el 94% con oxígeno, con oxigenoterapia. O sea, lo que tiene una alteración leve, digamos. Y en la temperatura corporal, bueno, presenta 37.8, o sea, levemente febrícula, lo cual puede ser una posible respuesta inflamatoria o a una posible infección. Después, lo que es comer y beber adecuadamente, bueno, se encuentra en ayuno o tiene una dieta restringida por el tema de la operación. Bueno, lo que es el dormir y descansar presenta dolor 7 de 10, lo cual puede dificultar el descanso. Moverse y mantener la postura adecuada, tiene movilización limitada por el tema de la cirugía. Vestir y vestirse es dependiente, ya también por el tema de la cirugía reciente. Y bueno, y después tengo lo que es evitar peligros de ambiente, ya sea por alguna caída. Y después, bueno, lo que es eliminar por vías normales, esto lo tengo como a controlar, lo que sería el ingreso y el egreso. Y a base de las necesidades, tengo algunos diagnósticos, no estoy muy segura, pero tengo dolor agudo relacionado con procedimientos quirúrgicos manifestado por verbalización del dolor, 7 de 10. Después tengo uno, deterioro de la movilidad física relacionado con dolor manifestado por la limitación para deambular. Y como de riesgo de infección relacionado con la infección quirúrgica, y también uno de riesgo de trombosis venosa relacionado con la inmovilidad, o sea, con la inmovilidad limitada. Bueno, le hago una consulta, Noelia, no me acuerdo, por eso se lo estoy preguntando. ¿Usted la clase pasada estuvo? Sí. Ah, bien. Perfecto. Bueno, entonces el diagnóstico es el primero, dolor, ¿cómo era? A ver, hágame acordar si Dolor, lo anoto yo. dolor agudo relacionado con procedimiento quirúrgico manifestado por verbalización del dolor, 7 de 10. Me los estoy anotando, ¿no? Sí, ese estaría bien. El único... También otro, le digo el otro también. A ver, espera un segundito, vamos a terminar de definir este primero. Está bien para mí, dolor agudo relacionado con procedimiento quirúrgico, manifestado por verbalización del dolor,
O sea que el paciente refiere que tiene dolor. Claro, Escala numérica de cuánto. 7 de 10. ¿Qué es 7 de 10? Porque es 7 o es 10. Porque si yo le pregunto al paciente, ¿qué cantidad de dolor tiene si lo valoramos del 1 al 10? 1 es muy poquito, 10 el máximo. Entonces ahí no es 7 de 10, sino o es 7 o es 10. Y ahí Natalia levantó la mano. ¿Puede habilitar su micrófono y después terminamos de definir esto? Por si quiere decir algo justo que tiene que ver con esto que estoy yo diciendo. Claro que lleva que la escala del dolor, que la persona del 1 al 10, del 1 al 10 siente un dolor 7. Eso es lo que tiene que especificar, que está evaluado por la escala EVA. Bien, que es la escala visual análoga. ¿Se Claro. entiende, Noelia, eso? Sí. Perfecto, como para definirlo, o es 7 o es 10. Pero bueno, pero no está mal tampoco. Era eso nada más. A ver, se sumó más gente, ¿no? Diana, Julián. Ah, Piscinini está, bueno, perfecto, está bárbaro. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bueno. Bueno, y ese diagnóstico yo ya diría que está. Pero después en otra oportunidad ya piense en los objetivos. ¿Qué intervenciones haría en este diagnóstico? ¿Cómo? ¿Qué intervenciones haría usted como enfermera? ¿Qué haría para solucionar la primera parte del diagnóstico, es el dolor agudo? O no lo pensó, porque si no terminamos de definir los diagnósticos y después lo pensamos en otro momento. Bueno, o sea, ¿qué intervenciones haría? Bueno, por ejemplo, con el tema del dolor, o sea, valorar o sea, manejar el dolor, digamos, valorarlo al paciente, o sea, nuevamente con la escala, digamos, de la DEVA. En este caso, o sea, administrarle lo que tiene indicado para el dolor, que tiene paracetamol o tramadol, que es según el dolor. Bien. Ahí, Natalia, hable, por favor. ¿Puede repetir el diagnóstico, profe? Por favor. Sí, Noelia, por favor. Bueno. Dolor agudo relacionado con procedimiento quirúrgico manifestado por verbalización del dolor. Tiene 7 de 10, o sea. Ahí hay que modificar un poquito porque no es 7 de 10, sino es escala numérica 7 o 10. Ah, bueno. Bien. Bueno, este diagnóstico estaría bien. Después, el tema va a tener que repensar un poco las intervenciones. Porque cuando hablamos de intervenciones, generalmente arrancamos con las intervenciones independientes de enfermería, es decir, las que y siempre apuntan en la primera parte del diagnóstico. En este caso, la primera parte del diagnóstico es el dolor agudo. Entonces, las intervenciones de enfermería tienen que apuntar a esa parte, ¿sí? Y si bien usted dijo, por ejemplo, analgésico, administración de analgésico, esos son interdependientes, o sea, dependemos del profesional médico, más nosotros que lo vamos a administrar como enfermeros, pero son interdependientes. Primero siempre piense cuáles son las intervenciones independientes de enfermería. ¿Qué puedo hacer yo como enfermero sin depender de una indicación de otro profesional? ¿Sí? Bueno, profe, o sea, yo lo que tengo como las intervenciones de enfermedad, o sea, puse, o sea, monitorear los signos vitales cada 4 horas, mantener la vía impermeable, valorar y mejorar, manejar el dolor, observar la herida y el drenaje, después mantener la oxigenoterapia a 2 litros por minuto y vigilar la saturación. Después, movilizar progresivamente y cambiar de postura cada 2 horas. Bueno, y brindarle apoyo emocional y explicarle los cuidados que debe tener. Bien, bueno, sí, está bien. Y específicamente para el dolor es la analgesia, pero puede hacer otras intervenciones.
ahí pensar, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo como enfermera? Ejercicios de relajación, respiración profunda, concentración, ¿sí? Son aspectos que a veces no los tenemos en cuenta, porque decimos, uy, le duele que tengo que hacer un analgésico. Bueno, a veces el analgésico solo no hace efecto. Ejercicios de distracción también, ¿sí? Eh, Incluso, bueno, pero esto es un poco anecdótico, pero es real. No hace mucho yo les había comentado que estaba con un dolor de muela. Voy al odontólogo a hacerme atender y cuando me encuentro, empiezo a hacer dibujos o cosas, garabatos que yo hago en una libretita y esa distracción logró que me disminuya el nivel de dolor. Y eso lo aplicamos con los pacientes también. Como buscar otra forma alternativa a la intervención propia que tenemos dependencia de otro profesional. ¿Se entiende, Noelia? Sí, sí. Como para repensarlo un poco en nuestra práctica, ¿no? Porque tenemos intervenciones que son independientes de enfermería, ¿sí? Intervenciones independientes, que es como profesionales de la salud nosotros podemos hacerlo. El segundo diagnóstico, y no vaya a ser que también yo les pregunte por este primer diagnóstico, bueno, ¿y qué objetivo me planteo? Ahí Natalia, por favor, hable. Profe, y también puede ser el chequear que como tiene drenajes, que también es tarea de enfermería, chequear que los drenajes estén bien colocados. Sí, Eso sí, se sí. puede hacer sin intervención médica, o sea, es como, Claro, es lo que yo dije, o sea, observar la herida y el drenaje. claro. Tal cual, sí. Y ojo porque dentro de las intervenciones tenemos que apuntar a las que tienen que ver con la analgesia, con la falta, con disminuir el dolor, ¿sí? Quizás poner ahí en eso del drenaje, la observación del drenaje no están relacionadas directamente con el dolor, sí están directamente relacionadas con, creo que había puesto riesgo en el último diagnóstico, ¿no? No me acuerdo, riesgo de infección, puede ser. Riesgo de infección Claro, ahí sí estaría más relacionado. Por relacionado eso con la yo, infección. por eso siempre decimos, tenemos que agrupar los datos, ¿sí? Eh, Bien, partamos con el segundo diagnóstico. Porque me hizo un poquito de ruido el diagnóstico ese, por eso quiero escucharlo. A ver. El segundo, deterioro de la movilidad física relacionado con el dolor manifestado por la limitación para deambular. Ahí está el punto. El por qué en el primer encuentro que tuvimos habíamos planteado algo que tenía que ver con... Ay, disculpen. No se lo Que escuchan. tenía que ver con agrupar Ajá. los problemas detectados para evitar la superposición de diagnósticos que sean similares o de intervenciones que sean similares. De esa forma, si yo agrupo, evito esto de volver a hacer acciones que ya tendría que haberlas hecho en una primera instancia. No sé si me termino de explicar. Por ejemplo, vamos con el ejemplo, así nos queda bien claro. Ahí, por ejemplo, en este segundo diagnóstico, repitió dolor, ¿sí? Ajá. Y repitió, si bien no está tan implícito, pero sí habló de la movilidad. Que todo eso, el dolor ya estaba en el primer diagnóstico de enfermería. Y el tema de la movilidad se relaciona directamente con la inmovilidad por una cirugía, porque es un postquirúrgico inmediato el paciente. Igual corrígeme si me equivoco en algunas cuestiones del caso. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, con un solo diagnóstico real, usted hubiera agrupado todo eso y no tendría que hacer doble tarea porque está disminuyendo el dolor en el primer diagnóstico, disminuyendo el dolor en el segundo diagnóstico, trabajando sobre los problemas de la movilidad en el primer diagnóstico y trabajando sobre los problemas de la movilidad en el segundo diagnóstico. Es decir, que con esos dos diagnósticos que usted hizo, tiene uno solo. Le faltaría otro diagnóstico más para llegar al segundo diagnóstico real. ¿Me sigue Noelia o más o menos? Sí, sí, sí. Por eso yo en un momento le pregunté si había estado en la clase pasada, quizás no lo recordaba, pero sí habíamos hablado lo de agrupar los diagnósticos. Natalia tiene la palabra.
Parece el debate presidencial. Está silenciada. Ahí está. Un diagnóstico lo podría hacer con el tema de la saturación. Bien, ya tenemos dolor y tenemos otro de la parte respiratoria. No lo hizo Noelia, si mal no recuerdo, no está, ¿no, Noelia? ¿Cuál? Con la respiración, con la saturación. Sí, lo había armado, pero no me acuerdo en la clase cómo lo había dicho, por eso no, o sea, ahora no lo tengo, porque había puesto patrón respiratorio, no me acuerdo cómo lo había dicho ese día en la clase, profe. Ahora, por ejemplo, si es de saturación, ya no sería alteración del patrón respiratorio, salvo que usted haya observado alteración del patrón respiratorio. Podría ser que tenga que ver alteración del intercambio gaseoso, porque lo que está alterado es precisamente la saturación de oxígeno, lo que uno detecta como alterado. Ajá. Sí, yo me acuerdo que lo había dicho ese día en la clase, pero no lo anoté, así que no sé cómo. Está bien, no pasa nada, Noelia. De última anótelo, tome nota ahora, como para reformularlo, ¿sí? Y el segundo diagnóstico, como es muy parecido al primero, yo le diría que lo saque y rearme otro, según lo que dijo su compañera, que tenga que ver con la cuestión de la parte respiratoria, ¿sí? Ajá. Si se anima, lo arma ahora o en un ratito, mientras van hablando el resto, puede usted ir armando el suyo y después de última vuelve. O sea, vuelve a presentar el caso. No el caso, sino ya el diagnóstico. Sí, no, sí, tengo que armar este. O sea, no me queda bien claro, pero sí, más o menos. Sí. ¿Alguien del grupo, que los que estamos acá, se anima a ayudarla ahora mismo, así entre todos, a Noelia a armar ese diagnóstico? Lo pueden escribir incluso en el chat, que está bueno que quede. Ahí Natalia levantó la mano. Profe, puede ser deterioro del intercambio gaseoso relacionado con la alteración de la membrana alveocapilar o ventilación o perfusión inadecuada, cianosis, disnea. Claro, sí. Sí, estaría bien el factor, el manifestado, ¿no? Bien, porque independientemente de que nosotros el caso, porque son casos nada más, no tenemos todos los datos a veces en los casos, a veces tenemos algunas cosas nada más, algunos datos nada más. Entonces ahí es donde yo digo, tenemos que usar el raciocinio nuestro de decir, bueno, también podría presentar esto otro, y ahí es donde desarrollamos un diagnóstico un poquito más elaborado, ¿sí? Así que de eso, si quiere tomar nota, Noelia, después usted lo termina de armar, pero más o menos ahí ya estaría armado. ¿Puede tomar nota o quiere que se lo repita Natalia o quiere que lo escribamos en el chat? No, a ver, profe, mire, a ver, pero no me terminan de cerrar bien este. Intercambio gaseoso, o sea, tiene que, intercambio gaseoso ineficaz relacionado con efecto residual de la anestesia. Manifestado por la saturación del 94% con, digamos, lo que es la oxigenación de 2 litros por minuto que tiene, ¿no? Ojo, que está bien, para mí está bien, sin embargo, no, yo en lo particular, usted hágalo como usted lo desee, no me metería en cosas como esta cuestión de la, no me acuerdo cómo dijo, pero está bueno igual, residual de la anestesia, efecto residual de la anestesia, estaría bien también. Claro, porque te pueden preguntar de eso, ¿no? Exacto. Va a llevar a otra pregunta. Claro, y es donde se complica. Sí, o sea, digamos lo que es el efecto de la anestesia más el dolor, o sea, le va a generar ¿cómo se dice? O sea, le va a generar lo que es el tema de la respiración, le va a costar a base del dolor, digamos. Sí, a veces deprime el sistema nervioso central y de ahí el sistema respiratorio. Pero el tema es que te va a llevar a otra pregunta, que te va a decir, bueno, ¿cuánto de anestesia se le...? O te va a llevar algo que tenga que ver con la anestesia y vas a tener que contestarlo, porque te va a llevar a otra pregunta.
es no, como que no seguir abriendo puertas, porque Claro, a lo mejor lo puede hacer más simple. Porque, ¿qué es lo que va a producir ese efecto residual supuesto de la anestesia? Claro. Hipoventilación, por ejemplo. ojo, si lo buscas, sí, pero buscalo porque tenés que, seguramente va a llevar a otra pregunta. Ese es el tema. Bueno, lo Bueno, dejamos yo ahí. mientras voy diciendo, sí, yo voy viendo lo de diagnóstico y que continúe otro proceso. Perfecto, así lo va repensando y bueno, después de último vuelve y Sí, lo lo seguimos. voy a Perfecto. Bueno, otra vez. presento otro caso de los que estamos. No sé, ¿algún voluntario o voluntaria? Así abro el caso de ellos, del que quiera. Profe, ¿podemos ver el mío? ¿Sí? ¿Quién habló, Natalia? Pixinini. Ah, Piscinini. Bueno, un segundito que la silencio Noelia, que quedó... Sí. Ya la silencié. Un segundito, busco el caso, lo abro y ahí seguimos. Bueno, Lourdes, ahí tengo abierto el caso. Usted me va, lo va a ir leyendo, ¿no? Voy bajando en la medida que usted lo vaya leyendo, ¿sí? Bueno, profe. Yo apago mi micrófono, Bueno. así usted puede después explayarse. Igual después de que termine de leer el caso, pongo que se vea general y ya no se va a ver el caso, ¿sí? Ok. Bueno, es un paciente masculino de 48 años de edad, sin antecedentes médicos relevantes conocidos. El motivo de ingreso fue que ingresó a UTI con un diagnóstico de shock séptico refractario secundario a fascitis necrosante extensa en miembro inferior derecho. Antecedentes personales son desconocidos y el examen físico presenta 30 con soporte de múltiples vasopresores. Sigue la frecuencia cardíaca de 160 con una taquicardia sinusal, la frecuencia respiratoria de 45 por minuto con ventilación mecánica, temperatura de 39,8 grados, saturación del 92%, fracción de oxígeno al 80%. Además presenta edema, eritema y crepitación en toda la extremidad inferior derecha con área de necrosis y ambas. Como datos adicionales, evidencia de difusión orgánica múltiple, insuficiencia renal aguda con anuria, coagulopatía, trombocitopenia, prolongación de tiempo de coagulación y disfunción neurológica con una escala de Glasgow de 6. En los cultivos revelan Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, resistente a múltiples antibióticos. El diagnóstico médico presuntivo es shock séptico refractario secundario a fascitis necrosante con falla multiorgánica. Como tratamiento, soporte hemodinámico agresivo con cristaloides, coloides y vasopresores, como noradrenalina, vasopresina y epinefrina. También ventilación mecánica protectora con volúmenes tidales bajos y presión planteau limitada. Antibioterapia empírica de amplio espectro con vancomicina, meropenem y clindamicina. También desbridamiento quirúrgico radical y repetido, terapia de reemplazo renal continuo, administración de inmunoglobina intravenosa, soporte nutricional enteral o parenteral temprano, prevención y manejo de complicaciones de paciente crítico, sedación y anestesia profunda, consideración de ECMO y falla respiratoria refractaria.
También apoyo emocional a la familia. Como conductas a seguir, con comunicación constante con la familia, monitoreo estricto de parámetros hemodinámicos, respiratorios y renales, ajuste de tratamiento según evolución y cultivos. Como posibles complicaciones, shock séptico grave, falla multiorgánica, muerte, complicaciones asociadas a ventilación mecánica y terapia intensiva. Perfecto, bueno, ahí dejo de compartir, por el otro es del docente en realidad. Ok. Bueno, como estaban diciendo por ahí, ¿no? En el grupo de WhatsApp, no me acuerdo en qué momento, pero bueno, se dijo, este paciente más o menos está, yo tendría que decir, bueno, si este paciente ovita, algo así como que no aprueba, porque está bastante delicado el paciente, no es un paciente, Sí, está bastante, está como más complicado que otra cosa. Sí, ya empieza con falla orgánica. Claro. Así que, bueno, yo saco mi micrófono y ustedes pláyese nomás. O igual vamos hablando. Bueno, yo la clase pasada no me conecté, el Zoom pasado no me conecté, pero me dijeron que debería como separar las alteraciones primero. Claro. Y en base a eso, armar los diagnósticos. Sí. Bueno, en las alteraciones yo marqué, bueno, la presión de 60-30, aunque tome vasopresores, ya que está muy baja, considerando que está encima con antibióticos, con medicación. Después, frecuencia cardíaca también está elevada, con 160, y tiene taquicardia sinusal, que busqué y es como una respuesta fisiológica a enfermedades o diferentes estímulos. Después, frecuencia respiratoria también tiene alterada, con 45 por minuto, con ventilación mecánica. También la temperatura está alterada, tiene una breve hipertermia con 39,8. Saturado también está disminuido, ya que satura 92%. Y la fracción de oxígeno es de 80%, que eso, profe, lo busqué y no estoy segura, pero me salía en internet como que era elevada, que más o menos se tienen que dejar entre 60% con la ventilación, ¿o no? Sí, porque 80 es mucho. Es como cuando le ponen, porque esos son los parámetros del respirador de la cantidad de oxígeno que se le va a administrar al paciente. Por ejemplo, Claro. Antes de un procedimiento invasivo como una aspiración de secreciones, como la aspiración de secreciones, se coloca unos minutos antes al 100%. Después se aspiran las secreciones y se deja, después de terminar ese procedimiento, se dejan 5 minutos más, hasta que vuelve a saturar adecuadamente el paciente. Y el Claro. 80% es mucho para que sea de forma continua, pero fíjense en que ya está en una situación bastante crítica el paciente. Claro. Está más cerca del 100% que otra cosa. Claro, lo que pasa es que ya el estado ya está con falla multiorgánica es irreversible por lo que se ve. Pero igual tenemos que seguir brindando. ¿Se pueden considerar cuidados paliativos, profe, los que se realizan? Paliativos, no, pero sí cuidados de final de vida. Cambia un poquito, porque paliativos sería porque si tuviera dolor o algunas cuestiones. Pero ya no estaría como recuperándose. Bueno. Bueno, también como alteración puse la insuficiencia renal aguda, que se manifiesta por anuria, que tiene coagulopatías y una disfunción neuronal con las V6. ¿Leo los diagnósticos, profe? Sí, hágalo. Bueno, en el primer real puse que tiene deterioro de la función renal relacionado con una infección generalizada, manifestado por hipertermia, taquicardia y disfunción neuronal. A ver, deterioro de la función renal. Sí, relacionado con infección generalizada. Sí. Manifestado por hipertermia, taquicardia y disfunción neuronal. Bueno, podría ser de la primera parte por lo menos. Alteración de la función renal relacionado con... No sé si me termina de convencer, está complicado este diagnóstico. Lo de la infección no sabía, como que queda muy diagnóstico, me parecía, muy diagnóstico como médico.
pero no sé. Puede ser con falla multiorgánica. Y también es como un diagnóstico médico. Bueno, Está bastante complicado este caso en sí. Lo que en primera instancia, agrupando, a ver, voy a volver a poner el caso paciente, ¿sí? ok. Lo voy a volver a compartir. Por ejemplo, ¿no? Como es deterioro de la función renal, y usted pone en la última parte el manifestado, que es lo que no me termina de cerrar a mí, ¿no? Podría ser deterioro de la función renal relacionado... Hay alguien que tiene el micrófono activado, pero puede ser mismo usted, ¿no? Sí, sí. Ah, Si no, listo. profe, lo apago mientras que habla por las dudas. Bueno, vamos a ir haciendo eso, lo apagan y lo encienden en forma aleatoria cuando van a hablar. O sea, deterioro de la función renal, para mí la primera parte está bien, ¿no? Relacionado con la causa por qué está alterada la función renal. Y fíjense en que hay una tensión arterial disminuida, hay seguramente una frecuencia cardíaca elevada, que es un mecanismo compensatorio. Eh, sí, podríamos dejarlo como relacionado con infección generalizada. No pondríamos sepsis porque ya sería como un diagnóstico médico, pero sí es una infección generalizada que produce falla multiorgánica, al fin de cuentas. Manifestado por hipertermia no, taquicardia tampoco. Ah, taquicardia puso. Sí. El manifestado son los signos y síntomas, ¿sí? Bueno, disminución de la tensión arterial, ¿ese no lo puso? No, ese no. Voy a borrar hipertermia y voy a poner disminución de la tensión arterial, coma. Ah, edemas también. Claro, edema. ¿Pero por qué edemas? Porque ahí se dan cuenta que no está eliminando orina y Sí. está reteniendo líquido. Y ahí ya quedaría como bien el diagnóstico, para mí. Entonces quedaría disminución de la tensión arterial y edema. Sí, Ok. quedaría algo así como deterioro de la función renal relacionado con infección generalizada manifestado por disminución de la tensión arterial y edema. Ok, profe. En realidad Pero- pondría frecuencia cardíaca elevada bueno, y edemas. Así. Lo vuelvo a repetir. por favor. Deterioro de la función renal relacionado con infección generalizada manifestado por frecuencia cardíaca elevada y la presencia de edemas en miembros inferiores. Después Ok. tome nota ahora y si ya le queda. Sí, sí, ahí lo termina de anotar. Bueno, dejo de compartir. Ese es uno de los diagnósticos que usted desarrolló, ¿no? Sí. Perfecto, ahí ya tenemos Eh, uno real, por lo menos dos reales y uno de riesgo. sí. Después de real hice otro que es hipertermia relacionado con proceso infeccioso manifestado por temperatura alta y disfunción neuronal. A ver un segundito que quiero tomar nota de cada uno, ¿sí? Okay. Hipertermia, manifestado por... Relacionado con proceso Ah, perdón, infeccioso. relacionado con... Ahí ya proceso infeccioso le diría que no. ¿Pero por qué? Porque ya está en el primer diagnóstico. Claro. Sí, lo repetía mucho, también lo Claro, quedé pensando. entonces ahí hay que repensarlo, pero por lo que yo le digo, porque hay que agrupar los datos para no cometer esta cuestión de poner datos en dos diagnósticos diferentes. Porque entonces las acciones van a ser las mismas. Claro. Y ahí no estaría haciendo economía en el trabajo de enfermería, ¿sí? Ahí Natalia puede hablar, por favor.
Profe, yo tengo una con el gasto cardíaco. Bueno, a ver, tome nota, Lourdes, así, bueno, Sí, tome nota si corresponde, ahora lo vamos a ver. Disminución del gasto cardíaco por el tema de la TA, Sí, relacionado con la alteración retorna venosa, relacionado con, perdón, ¿cómo dijo? Relacionado con, alteración del retorno venoso, sí, manifestado por, bueno, la presión baja, presión arterial baja, taquicardia, piel fría, húmeda, llenado capilar lento. sí, estaría bien. Yo lo cambiaría, quizás pondría alteración del gasto cardíaco en menos, relacionado con todo lo que dijo. Es lo mismo igual, pero a mí me gusta de esa forma, nada más, pero está bien. ¿Cómo, profe, entonces? ¿cómo, Eh, profe? Uy, ya me olvidé. Alteración del gasto cardíaco en menos, y bueno, después todo lo otro que dijo está bien. Bárbaro, ahí ya tenemos dos diagnósticos, ¿no? Ah, Sí, los dos reales. sí, y tenía el de hipertermia, estaba diciendo usted, Lourdes. Sí, Ese. ahí después me voy a fijar cómo lo puedo relacionar, que no sea con el proceso infeccioso. Ah, claro, porque ya en el primer diagnóstico ya había uno del proceso infeccioso. Y puede ser relacionado con falla multiorgánica o, o no. Hipertermia, no sé. No me convence. Pues falla Bueno, yo ahora multiorgánica me fijo y es muy amplio. veo si encuentro algo. Bárbaro. Sí. Después, bueno, después tiene que pensar qué intervenciones de enfermería haría propiamente para estos diagnósticos, ¿no? Sí, en el primero yo había puesto como acción hacer un balance hídrico, eh, evitar antibióticos que sean nefrotóxicos Bien, y algún colocar una sonda antibiótico. vesical para hacer un correcto balance. Bárbaro. Aparte, el paciente estaba bastante complicado, este paciente, ¿no? Sí. Sí, estaba bastante. No, la sonda vesical quédese tranquila que ya la tiene, pero bueno, eso va a ayudar también a hacer un balance hídrico adecuado. Claro. Y profe, para cada acción hay que poner un objetivo o como... No, es un objetivo para todo. Ok, Y el objetivo, acuérdese que va a la primera parte del diagnóstico, sería respecto de la función renal. ok. Es que en este paciente incluso el objetivo va a ser complicado porque no vamos a lograr que mejore la función renal. Y como objetivo podríamos estabilizar un poco más los signos vitales en el margen que se pueda. Claro, sí, ese hay que pensarlo. Hay que pensarlo Ok, porque quizás no lo lograríamos tampoco. Hay que ver. ok. Bueno, el de hipertermia me gusta como diagnóstico, pero esa es la primera parte, falta elaborar todo el resto. Sí, ahora ese me voy a fijar cómo lo puedo Sí, armar. o dejar el que dejó, el que sugirió Natalia, y ya Sí, el estaría. de Nati ya me lo anoté. Buenísimo, ya es como que ya tenemos otro diagnóstico. Y Bueno, dijo, profe, que eran dos reales y uno de riesgo. y mínimamente sí, pero bueno, si ustedes detectan que hay más, también pueden hacer más. Yo de riesgo me anoté dos, no sé cómo estarán. Mm. Ah, de riesgo, a ver. Que puse riesgo de insuficiencia cardíaca relacionado con No, taquicardia sinusal, directamente porque es no, diagnóstico. porque tiene un diagnóstico médico. Riesgo de deterioro cardiológico puede ser, o alteración. Ahí podría ser riesgo de alteración de la función cardíaca, que ya está alterada.
ya es Claro. reales. ¿Por qué? Porque tiene la frecuencia cardíaca elevada, tiene la tensión arterial baja. Ahí Natalia tome la palabra. Riesgo de shock relacionado con la vasodilatación sistémica y aumento de la permeabilidad capilar, No me gusta la palabra secundaria shock, a sepsis. es como un diagnóstico médico. Shock séptico. O Claro, shock. por eso no me gusta, porque es un diagnóstico médico. Así que bueno, quedamos para repensarlo, Lourdes. Sí, profe, ahora me voy a fijar bien cómo armarlos. Tenemos tiempo para seguir trabajando esto. De última, meteremos algún domingo también para llegar, porque, qué sé yo, no Por sé. las dudas. Sí, no sé. Igual un domingo tan tarde no, porque yo ya estoy para irme a Profe, dormir. ¿y riesgo de paro cardiorrespiratorio en vez de riesgo de shock? Mm, como que nunca escuché un diagnóstico así. Riesgo de paro ¿No? cardiorrespiratorio. No, pero bueno, ¿Puede ser riesgo de muerte súbita? y es un paciente, me río porque es un paciente complicadísimo. Está Ya está muriendo. como muerto en realidad, Sí. pareciera. Claro, todo va para ese lado. Sí. Y déjenme después lo voy a pensar más tranquilo, ¿sí? Me lo voy a anotar acá porque hay que pensarlo bien, ¿eh? Igual ya tenemos prácticamente 2 diagnósticos. Sí. Quedaron los reales y faltarían los de riesgo. Sí. A ver, voy a volver a Y otro presentar el caso que se ve ahí, así lo podemos leer también y ahí entre todos sacamos alguna idea. El resto, si tienen una idea, pueden levantar la mano, yo les doy la palabra y hablan, ¿eh? Ah, ahí está, una coagulopatía tiene. Trombocitopenia, ya está. Riesgo de sangrado relacionado con... ¿Se entendió? Sí, relacionado con... Alteración de la coagulación. Ok. Alteración de la coagulación, entre paréntesis, trombocitopenia. Chau, ya está. Diagnóstico hecho. Por eso hay que leer a Genial, veces profe. todo el caso en su conjunto. Como no estamos trabajando con la Nanda, tenemos ese lujo, por así decir, de modificar o de inventar o de desarrollar, porque si no tenemos que ir sí o sí a los diagnósticos de la Nanda. Pero no estamos trabajando con la Nanda, entonces podemos hacerlos desarrollados por nosotros. Bueno, Profe, después una pregunta. Perdí la hoja. sí, Ah, en el caso, nombra lo del ECMO y lo de también terapia de reemplazo renal. ¿Me sí. conviene estudiarlo mega full por las dudas? Yo no O... sé si a full, pero porque ya recordamos la experiencia del último examen, pero sí, por lo menos tener una mediana idea más o menos de qué va la cosa. Claro, yo me anoté más o menos qué era, pero con lo de terapia de reemplazo renal, por lo que vi, es medio complicadísimo Claro, como sí. estudiarlo, cómo es. Me Después, puse como la definición y más o menos, pero no. está bien. Después vamos a, pero ya fuera de lo que es la grabación, quiero, porque hay gente que no estuvieron el día que comentó, ahí veo que está Julieta, pero después fuera de grabación, no ahora, quiero que Julieta, si sigue, espero que siga estando, comente a los que no estuvieron el día del otro día que charlamos cómo es el tema, algunas cuestiones que ella sí sabe, ¿no? Y eso se lo va a comentar más que nada a usted y a... Sofía no está, ¿no? Ah, no, bueno, pero eso va a ser fuera de grabación, ¿sí? Así que bueno,
5 minutitos, así van, se buscan sus té, sus cafés, yo voy al baño y volvemos, ¿sí? Piense quién va a presentar ahora, nada más. ¿Yo puedo, profe? Sí, pero deme un segundito que 5 minutitos cortamos para ir al baño, buscar el té, el café, el mate y volvemos. Ahí vuelvo. Bueno, acá volví, así que espero que, bueno, que vuelvan a hablar. Va a presentar Janina, ahora yo voy a ir abriendo su caso, ¿sí?
Bueno, cuando quiera Janina puede empezar a leerlo, ¿sí? Bueno, seguimos esperando. Igual si alguien, Janina no contestó, así que si alguien quiere presentar ahora, dice y abre otro caso. Natalia, ¿usted cómo va? ¿Va bien, no? ¿Su caso no lo quiere presentar o no? ¿O lo está elaborando todavía? Ya lo presenté, profe, la clase pasada, ¿se acuerda? Listo, no dije nada, tiene razón. Solo me faltaban los cuidados de enfermería, pero habíamos sacado los diagnósticos, todo. Listo, está bien. Bárbaro. Profe, ¿puedo presentar mi caso? Sí, Julieta, ahí abro su PDF, ahí me fijo. No me acuerdo su apellido. ¿Pérez? No, Pereira. Bárbaro, ahí lo abro entonces. Bueno, lo presento, profe. Sí, preséntelo nomás. Bueno, Amalia Gutiérrez, de 80 años, fue intervenida quirúrgicamente hace 24 horas por una fractura de cuello de fémur derecho, mediante colocación de prótesis total de cadera. Antecedentes: hipertensión arterial, artrosis generalizada y osteoporosis. Actualmente se encuentra en sala común, lúcida, algo desorientada en tiempo, con movilidad limitada del miembro inferior derecho y dolor moderado controlado parcialmente con analgesia endovenosos. Se encuentra con vía venosa periférica en miembro superior izquierdo, sonda vesical y apósito quirúrgico en cadera derecha. Está en reposo relativo con indicación de movilización asistida progresiva. Bueno, acá, según las necesidades insatisfechas de Henderson, yo, para hacer un diagnóstico, puse movilidad y postura, por ejemplo. Uno de mis diagnósticos sería por ese lado. Perdón, ¿cómo sería? Por la parte de la movilidad. ¿Ya lo definió el Sí, diagnóstico? sí. De la movilidad física relacionado con movilidad limitada, manifestado por dolor moderado. A ver, no, perdón, porque como que se entrecortó. ¿Puede volver a repetir la primera parte del diagnóstico? Alteración de La movilidad física relacionado con movilidad limitada, manifestado por dolor moderado.
En principio, la primera parte del diagnóstico estaría bien, que es alteración de la movilidad física. El relacionado con Ujú. dice lo mismo que en la primera parte. Puede ser entonces relacionada con debilidad en miembros inferiores. Ahí me gusta más, relacionado con, yo lo estoy anotando también, debilidad de miembros inferiores, Manifestado por dolor moderado. No pondría dolor, porque dolor es para otro diagnóstico, pero la Ujú. primera parte, tipo dolor relacionado con... Eh, y debilidad muscular. A ver, déjeme, perdónenme, denme un segundito, sí, ya vuelvo. Bueno, Ahí volví, disculpen, ¿sí? Entonces, a ver, Julieta, vuelvo a repetir yo por las dudas, ¿eh? Alteración de la movilidad física relacionado con debilidad de miembros inferiores manifestado por... debilidad muscular. Es que ya dijo debilidad de miembros inferiores. Eh, Lea el caso, si usted lo tiene, lea el caso ahí que tiene y si no lo presento y lo releo o le pegamos un vistazo. no. Ahí Natalia levantó la mano. Puede hablar Natalia. ¿Puede ser por artrosis, profe, artrosis generalizada o osteoporosis? Y lo que pasa que son todos diagnósticos médicos. Ah, Voy a volver a presentar el caso. Lo voy a compartir a ver si vemos algún dato que nos indique mayor posibilidad de determinar el diagnóstico. A ver. Ah, bueno, pero fue Y puede intervenido. ser algún. Ah, ya está, ahí está, manifestado. A ver, alteración de la movilidad física relacionado con posquirúrgico inmediato manifestado por debilidad de miembros inferiores. Podría ser. Bueno, Porque es un posquirúrgico inmediato. ¿Se entendió? sí. Entonces sería alteración de la movilidad física relacionado con postquirúrgico inmediato manifestado por debilidad muscular. Sí. Bueno, profe. Y después tengo uno más sobre el autocuidado. A ver, ¿cómo es? Déficit del autocuidado, acá puede ser, por ejemplo, vestirse de vestirse, higiene también puede ser, Sí. relacionado con presencia de dispositivos invasivos, manifestado por dificultad para realizar las actividades diarias. Podría ser. No me termina de convencer, pero no está mal tampoco. Son como esos diagnósticos. ¿Lo dejo? Sí, sí, déjelo. Déjelo, pero la invito a que piense otro más, como para sacarlo ahí de abajo de la manga, en el caso de necesitarlo. Bueno, Pero la bueno, invito profe. para en otro momento, no, o si salvo que tenga un tercero ahora, pero en principio... Tengo uno de riesgo. ¿De riesgo? Sí, está bien. Diga a ver el de riesgo. Riesgo de lesión en la piel relacionado con falta de movimientos posturales. Bueno, sí, está bien. Sí, porque en principio yo decía ya otra vez falta de movimiento, otra vez debilidad, pero como es uno de riesgo podría ser diferente, porque ahí es donde pone la rotación, el cuidado de la piel, ¿no? Colocación Claro. de, no sé, de almohadas, el colchón antiescaras también.
Sí. Y acá también está el riesgo de trombosis relacionado con falta de movilidad física. Claro, está todo relacionado con la movilidad física. Podría dejar ese, si no, como diagnóstico de riesgo. O dejar los dos ahí como también como para sacarlo de abajo de la manga, si lo necesita. Sí, no, Bueno, ninguno está mal, pero bueno, vio eso que yo siempre estoy diciendo de la economía del trabajo, de no repetir las cosas. Y como apunta todo a movilidad física, la invito a que piense otros diagnósticos que no estén relacionados en ningún sentido con la movilidad física. puede ser también, por ejemplo, déficit del descanso relacionado con post quirúrgico inmediato, manifestado por dolor. Ahí, cuando dicen dolor, yo siempre, dolor hay que ponerlo adelante de todo, como primer parte del diagnóstico. Me gusta así alteración del patrón del sueño, relacionado con, no sé, ambiente hospitalario, por ejemplo. Manifestado por, ¿sí? Sí, profe. Como para hacer diagnósticos distintos que no tengan relación directa con la movilidad. Por eso yo le decía, está bueno lo que dijo, me gusta, interesante. Bueno, profe. Perfecto. Bien, ¿hay algo más que quiera decir o quiere presentar otra persona? Bueno, esperamos ahí un poquito. Noelia, Profe, ¿te puedo decir el diagnóstico así ya como queda cerrado? como para un cierre. Sí, sí, me gusta. Perfecto. Bueno, con la respiración. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con dolor abdominal manifestado por uso de oxigenoterapia suplementaria. A mí, no me gusta la palabra dolor como ni segunda parte ni como tercera parte, porque yo considero que tiene que ser primera, tipo dolor relacionado con. Por eso yo, como yo, no quiero que pongan dolor ni en la segunda ni en la tercera parte. Entonces, o sea, lo pondría al revés. Dolor relacionado con el patrón respiratorio ineficaz, manifestado por el uso de oxigenoterapia. No, porque el dolor no se relaciona con el patrón respiratorio ineficaz. Hoy estoy vueltero, perdone, Noelia, pero... vueltero no, es así, en realidad. Ya, o ¿Cómo sea, que no? Porque patrón tiene una respiratorio... infección quirúrgica, está con dolor, le va a dificultar el tema de la respiración. Y a ver cómo quedaba, vuelvo a repetirlo. Está con una infección No, quirúrgica, pero está con dolor, el dolor es la primera parte, tiene que ser la primera parte del diagnóstico. claro. Podría ser dolor relacionado con incisión quirúrgica o herida quirúrgica. Ajá. Bueno, lo tengo que rever ese entonces. También podría ser patrón respiratorio ineficaz relacionado con herida quirúrgica manifestado por, bueno, después lo piensa el manifestado. Pero el manifestado podría ser con el uso de oxigenoterapia o no. No, porque usar oxigenoterapia no es un signo de un síntoma. Ajá. Bueno, lo voy a dejar ahí. Después lo voy a ver entonces. Bárbaro. Cualquier cosa igual lo hablamos el lunes. Sí, sí, sí. Igual pueden escribir ahí en el grupo de WhatsApp, está bueno para utilizarlo. Yo siempre les digo, utilicemos ese grupo, nos escribimos y ahí como que entre todos vamos pensando, decir, a ver cuál era el caso, el que está en la compu o con el celu y tiene ganas de buscarlo. ¿Cuál era el caso de Noelia? A ver, y entonces ya ahí pueden empezar a opinar y empezamos a compartir. Bueno, voy a armar algunos y el lunes lo vemos. Buenísimo, sí, sí. Perfecto. Ajá. Ahí. Ahí está. Bueno, ¿alguien más va a presentar? Ahí, Janina, perfecto, buenísimo, volvió. Ay, sí, perdón, profe, perdón. No, no pasa nada si uno a veces tiene cosas que hacer también. Sí, Más importante, bueno, obviamente, que esto. Vamos a hacer una cosa. no, ¿Le presento el caso? ¿O ya lo había leído? No me acuerdo. No, le presento el caso, ¿sí? Un segundito. yo tengo 2 casos clínicos, profe, no sé si quiere que hable sobre el EPOC. También hice sobre la cetoacidosis diabética, Yo no que aún tengo... Los casos del recuperatorio no los tengo a mano, ¿sí?
Así que Bien, vamos a hablar sobre el otro caso. Pero dame un segundito que ahora lo presento, así lo puede leer. bueno. Bueno, ahí tiene el caso, Janina. Bueno, empiezo. Paciente masculino de 72 años ingresa a la guardia por falta de aire y tos con flema. El paciente refiere disnea progresiva desde hace 3 días, tos con expectoración verdosa y sensación febril. Niega dolor torácico. Antecedentes personales: ex tabaquista que dejó hace 5 años, diagnóstico de POC moderado desde hace 8 años, hipertensión arterial en tratamiento con enalapril 10 miligramos al día, vive solo y no utiliza oxígeno domiciliario. Evaluación inicial: tenemos la TA 138,85 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca 108 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto y temperatura 38,4 grados. Saturación 86% de aire ambiente. Examen físico: está disneico con uso de músculos accesorios para respirar. Se auscultan roncus y sibilancia difusa en ambos campos pulmonares. Olfactores crepitantes en base izquierda. Tos productiva con expectoración purulenta, piel sudorosa, sin cianosis marcada. Diagnóstico médico presuntivo: exacerbación de POC, probablemente secundaria a infección respiratoria. Neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, el tratamiento no importa, vamos con el caso. Dejo de presentar, ¿sí? Bien. En la parte de la valoración, que serían los datos del paciente, sería EPOC moderado hace 8 años, hipertenso, falta de aire, sensación febril, roncus, sibilancia difusa, y bueno, pues los signos vitales que mencioné. De eso hice el diagnóstico de enfermería, que sería alteración de patrón respiratorio relacionado con acumulación de líquidos en los alvéolos, manifestado por estertores crepitantes, flema y silivancia. Sí, en principio Eh, estaría bien. Lo único, ¿cómo comprueba usted que tiene líquido en los alvéolos? Líquido dijo, ¿no? Algo así, relacionado con... estertores crepitantes. No, líquidos por el tema, bueno, por el moco y la auscultación de los pulmones. Y se escucha el roncus y la silivancia. Sí, Ese sería como un signo de, bueno, líquidos en los pulmones, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, el objetivo de este diagnóstico sería restablecer la frecuencia respiratoria y la saturación mayor o igual de 92% según indicación médica. Las acciones de enfermería sería iniciar y mantener el oxígeno con una cánula nasal de 3 litros por minuto, colocar el paciente en posición Fowler, eliminar secreciones fomentando la tos, es decir, inspirar 2-3 segundos, retener y toser con fuerza, digo, ¿no? Hidratación, hidratación adecuada, nebulización, fomentar una respiración lenta y profunda,
observar si hay fatiga muscular respiratoria, enseñar al paciente a utilizar los inhaladores prescritos y administrar broncodilatadores e inhaladores según indicación médica. El fundamento sería eliminar secreciones para mejorar el intercambio gaseoso y prevenir obstrucción bronquial. Listo. Bárbaro. Dijo, ¿más diagnósticos tiene? Sí, hice 2 diagnósticos y uno de riesgo. Bien, para mí está bien este de real, ¿eh? A ver, otro más real. Alteración en la termorregulación relacionado con proceso infeccioso manifestado por piel sudorosa, taquicardia y elevación de la presión arterial. Bueno, bien. El objetivo, sí, No, está bien, siga. el objetivo del diagnóstico sería prevenir complicaciones derivados de la fiebre o infección. Las acciones de enfermería serían aplicar medios físicos, cubrir con ropa ligera, fomentar el consumo de líquidos, controlar los signos vitales y la temperatura cada 1 hora, administrar antibióticos, en este caso tiene indicado la ampicilina sulfactán, 1,5 gramos cada 8 horas. También puede ser antipirético como la dipirona, sin indicación médica. Luego, controlar la presencia de complicaciones relacionadas con la fiebre, que puede ser disminución nivel de conciencia, como la escala de Glasgow, arritmia cardíaca, desequilibrio del ácido base. Bueno, que la escala de Glasgow que mide la escala neurológica, la apertura ocular, verbal y motora. Y bueno, ahí yo no sé si mencionar sobre los valores del ácido base normal, ¿no? Quizás nombrarlos no, pero si se me puede llegar a ocurrir preguntarle en un momento. Pero los valores normales del ácido base. Sí. ¿Se lo digo? No, está bien, ahora no. Más o menos con los diagnósticos por ahora está bien. El resto es todo teoría que tienen que más o menos saber por si también le preguntamos algo de eso, ¿sí? Claro, sí. Por ahora en principio es saberlo para ustedes. Sí. Ahora lo que a mí me interesa sí es saber que identifiquen las necesidades básicas alteradas, le den un orden de prioridad y generen los diagnósticos. Bueno. Y después de ir, bueno, tengo de riesgo. Bueno, ¿O quiere que le pegue algo más en el diagnóstico? no, está bien. Diga el de riesgo. De riesgo tengo riesgo de déficit de volumen de líquido relacionado con aumento de pérdidas insensibles. Bien. Tengo valorar signos y síntomas de deshidratación, por ejemplo, mucosa seca, piel deshidratada, taquicardia o sed, o entre otros. Controlar balance hídrico, que sería registro de ingreso y egreso de 24 horas, sería diuresis, vómitos, sudoración, drenajes. Controlar signos vitales y administrar líquidos según indicación médica, que puede ser solución salina, electrolitos. Y hasta ahí. Bueno, la verdad que no tengo nada para decir, ¿eh? Bien. Bueno, gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien quiere aportar algo? Porque a lo mejor yo no lo detecté, pero alguno dijo, a mí me parece que... y podemos charlarlo. Nati, ¿qué decís, Nati? Si Natalia levantó el dedito es porque está todo bien. Bueno. Aplauso ahí para Janina. Muy bien, la verdad que muy bien pensado todo. Profe, una consulta. Sobre el otro diagnóstico, el otro caso clínico sobre cetoacidosis. ¿Lo puedo decir el diagnóstico? Sé que no tiene el caso, pero lo puedo decir como para A ver, tener me una parece idea. que sí tengo el caso, pero denme un segundito que lo busco.
Ah, ok. No quería salir de la pantalla porque tengo acá pero lo tengo en la misma carpeta, así que no va a ser difícil. Si se les complica, no pasa nada, profe. Es que no sé dónde los tengo los casos. Caso, pregunten, modificado, examen, plus rojo. Parecen casos clínicos recuperatorios. Acá están. ¿Cuál era el número de caso suyo? El 4, El de ¿no? ahora, sí, el 4. Ahí lo voy a compartir, ¿sí? Un segundito. Ahí ya puede empezar a leerlo si es que lo ve. Dale, sí, lo veo. Bueno, empiezo. Paciente masculino de 38 años, historia clínica, ingresa al servicio de emergencia con poliuria, orina frecuente, polidipsia, que sería sed intensa, náuseas, vómitos, aliento cetónico, que es decir, olor a frutas, y alteración del nivel de conciencia, obnubilado. Refiere diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1 sin tratamiento regular. El examen físico es deshidratación, taquipnea, que es decir, respiración de Kussmaul, mucosa seca, signos vitales. La TA tenemos la 90-60, la frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto y la temperatura 36.5 grados. Saturación 97% en aire ambiente. Glucemia capilar 450 miligramos de litros. Diagnóstico cetosis diabética. Tratamiento indicado, administración de insulina según protocolo de insulina cristalina en infusión continua. Insulina cristalina en infusión intravenosa iniciar con 0.1 unidades kilogramo hora, ajustar según glucemia. Reposición de líquidos y electrolitos, solución salina, solución fisiológica al 9%, 1 litros en la primera hora, luego solución fisiológica del 9% según glucemia y estado de hidratación. Bicarbonato sódico de sodio si el pH está a menos de 7.0, cloro de potasio según niveles de potasio sérico. Monitorización horaria de glucemia capilar, cetonas en sangre y gases arteriales para evaluar el estado ácido-base. Control estricto de signos vitales y estado neurológico, escala de Glasgow cada 2 horas. Identificar y tratar la causa desencadenante de la infección osmosis desencadenante de la prevención de complicaciones. Cuidados de enfermería, administrar insulina y líquidos sin un protocolo, controlar la velocidad de la infusión y la respuesta al tratamiento. Monitorizar glucemia y otros parámetros metabólicos, registrar en la hoja de enfermería. Valorar signos de deshidratación y alteración electrolítica, controlar signos vitales y neurológicos. Detectar signos de complicaciones, educar al paciente y familiar sobre el manejo de la diabetes y la prevención de la cetoacidosis. Objetivo de aprendizaje, reconocer signos y síntomas de cetoacidosis
y valorar la gravedad del cuadro. Ahí ya está, También. ya, eso ya no. Bueno, Ahí dejo de compartir. sí, Bárbaro. Sí, no, porque eso es más para el docente. sí, calma. Eh, una duda que se me planteó, el primer caso, igual los diagnósticos los hizo en base al orden de prioridades, de necesidades, ¿no? Claro. Bien, perfecto. ¿Y acá qué diagnósticos desarrolló? También estableciendo orden de prioridad, ¿no? Sí, lo hice un poquito rápido esta parte, por eso lo quería más o menos sacarme la duda. El primero sería deterioro del intercambio respiratorio relacionado con acidosis metabólica manifestado por respiración de Kussmaul. Ahí cuando dice alteración del intercambio respiratorio, no, porque sería alteración del intercambio gaseoso o alteración del patrón respiratorio, pero no alteración del intercambio respiratorio. ¿Se entiende? Sí, entonces dejó deterioro del intercambio gaseoso sería, ¿no? Sí, ¿estaba desaturando el paciente? Sí. No, 97% nada más Entonces tiene. no es alteración del intercambio gaseoso, alteración del patrón respiratorio. ¿Se entiende por qué, no? Sí, porque no, no, solo tiene la frecuencia respiratoria tiene elevada nada más. O sea, va a acelerar más la dificultad, pero, o sea, no tiene disnea. Mm. Entonces no va ese diagnóstico. Si no tiene disnea, la saturación es normal, no hay ningún signo o síntoma que indique que tiene un problema respiratorio, no pondríamos alteración del patrón respiratorio. Este caso yo le diría que lo vuelva a pensar, ¿sí? Bueno, Bueno, ¿alguien más quiere presentar su caso? La silencio, profe, luego tengo otro diagnóstico, sí. que sería el déficit de volumen de líquidos relacionado con diuresis osmótica y vómitos, manifestado por mucosa seca y disminución de presión arterial. Y ahí tendría que hablar de qué es la diuresis osmótica, por qué se produce. Ahí pondría eso, y me parece que, no sé. Bueno, profe, entonces hice la de riesgo también, pero no, entonces no. No, le diría que lo piense, porque este parece que no lo trabajó todavía. Si no lo trabajó, yo le diría que lo trabaje y nos vamos escribiendo y de última lo vemos el lunes. ¿Sí le parece? Tenemos más tiempo igual para ese caso en su Bueno, situación. sí, profe, sí, sí, no hay problema. Bueno, no sé si alguien más quiere presentar su caso. Profe, ¿puedo leer el caso de Marcela Pérez, mi Bueno, mamá? ¿está Y ella igual ella hoy o...? hacer los diagnósticos. Sí. ¿Está ella o no? Sí, sí, está. Bárbaro. Bueno, lo voy a presentar el caso. Ahí lo presento, un segundito. Bueno, Caso clínico 13, ¿no? Recuerden que se modificaron un poco los números, ¿sí? Un segundito, toque cualquier cosa.
Espera un segundo. Ahí se está viendo el caso, ¿no? ¿O no? ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Pero lo ve, ¿no? En la pantalla. Sí. Listo.